Isabel Navarro tenía 34 años cuando descubrió que su vida perfecta era una mentira construida sobre deudas y malas decisiones de su marido. En una sola semana perdió su casa en Cádiz, su coche, sus ahorros y su matrimonio. Se quedó sola con 2 niños pequeños, sin dinero, sin empleo y sin ninguna red de apoyo familiar. Todos le dijeron que pidiera ayuda al gobierno, que buscara trabajo de limpieza, que aceptara su nueva realidad de pobreza. Pero Isabel miró la mesa de su cocina en el diminuto apartamento alquilado y tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre. 3 años después, esa misma mujer que no tenía ni para pagar la luz dirigía una empresa que facturaba millones de euros al año, exportaba a 12 países y empleaba a 40 personas. Y cuando su exmarido, el mismo que la había hundido en la ruina, apareció en su oficina buscando trabajo porque no encontraba nada mejor, fue Isabel quien tuvo el poder de decidir. Lo contrató como conductor de reparto y le dijo mirándolo directamente los ojos: «Hoy tú dependes de mi visión para llevar esas cajas al exterior». Esta es la historia de cómo una mujer convirtió su peor pesadilla en su mayor triunfo. Esta historia es real y ocurrió en España hace apenas 5 años. Es una de esas historias que te hace creer que no importa cuán profundo caigas, siempre hay una manera de levantarte si tienes la determinación suficiente. Isabel Navarro no tenía educación universitaria, no tenía experiencia en negocios, no tenía capital inicial. Pero tenía algo más valioso: la desesperación de una madre que no aceptaría la derrota cuando sus hijos dependían de ella. Antes de comenzar, cuéntame, ¿desde dónde nos estás escuchando? Déjame tu ciudad y tu país en los comentarios. Me encanta saber que nuestras historias llegan a tantos lugares diferentes del mundo hispanohablante. Y quiero enviar un abrazo enorme a Carmen de Valencia y a Roberto de Monterrey por haber escuchado nuestra última historia. Para las primeras 2 personas que comenten en este vídeo, también va un saludo especial y un abrazo. Ahora sí, prepárate porque esta historia te va a demostrar que el éxito más dulce es el que se construye desde las cenizas. Isabel Navarro se despertó esa mañana de marzo de 2019 creyendo que su vida era perfecta. Tenía 34 años, vivía en una casa bonita en las afueras de Cádiz con vista al mar, conducía un SUV alemán y sus 2 hijos, Lucas de 6 años y Emma de 4, asistían a un colegio privado con uniformes impecables. Su marido, Fernando, dirigía una empresa de importación de productos electrónicos que su padre había fundado 30 años atrás. Isabel era ama de casa por elección, dedicada completamente a criar a sus hijos y mantener el hogar funcionando como un reloj suizo. Esa mañana, como todas, preparó el desayuno para la familia. Tostadas con aceite de oliva, zumo de naranja recién exprimido, café para Fernando. Los niños bajaron corriendo las escaleras, peleándose por quien se sentaba primero en la mesa. Era una escena de normalidad doméstica, de esas que se repiten millones de veces en hogares de todo el mundo sin que nadie les dé importancia hasta que desaparecen. Fernando bajó más tarde de lo habitual, con el rostro pálido y una expresión que Isabel no le había visto antes. Tenía ojeras profundas, como si no hubiera dormido en días. Se sentó a la mesa sin mirar a nadie, sin tocar su café, con las manos temblando ligeramente. «¿Estás bien?», preguntó Isabel, sintiendo que algo no estaba bien pero sin poder identificar qué era exactamente. Fernando esperó a que los niños terminaran de desayunar y subieran a buscar sus mochilas para el colegio. Entonces, con voz quebrada, soltó la bomba que destruiría todo lo que Isabel conocía: «Quebré la empresa. Perdimos todo. Viene el banco a embargar la casa esta semana». Isabel se quedó paralizada, con la cafetera en la mano, tratando de procesar las palabras que acababa de escuchar. «¿Qué quieres decir con que quebraste la empresa? ¿Cómo es posible? Tu padre la construyó durante 30 años». Lo que siguió fue una confesión devastadora. Fernando había estado tomando decisiones comerciales terribles durante los últimos 2 años. Había invertido fuertemente en productos que nunca se vendieron, había pedido préstamos usando la casa como garantía, había mentido a los proveedores, había ocultado pérdidas enormes en los libros contables. La empresa familiar que parecía sólida era en realidad un castillo de naipes que había colapsado espectacularmente. Debían a bancos, proveedores, empleados y hacienda. Las deudas sumaban más de 400.000 euros. «¿Y por qué no me dijiste nada?», gritó Isabel, sintiendo como el suelo desaparecía bajo sus pies. «¿Por qué seguiste gastando dinero que no teníamos? ¿Por qué me dejaste vivir en esta mentira?». «Pensé que podría arreglarlo», respondió Fernando, sin poder mirarla a los ojos.
Pensé que con una buena temporada navideña podríamos recuperarnos. Pero no fue suficiente. Y ahora es demasiado tarde. Los días siguientes fueron una pesadilla burocrática y emocional. Vinieron los del banco con documentos legales. Vinieron los del juzgado con órdenes de embargo. Los muebles fueron etiquetados, el coche fue remolcado, las cuentas bancarias fueron congeladas. Isabel tuvo que sacar a los niños del colegio privado porque no podía pagar las cuotas. Tuvo que explicarles, con palabras simples que rompían su corazón, que tendrían que mudarse a un lugar más pequeño, que ya no tendrían su habitación bonita, que las cosas iban a cambiar. Lo peor no fue perder las posesiones materiales. Lo peor fue ver cómo Fernando se derrumbaba completamente. En lugar de luchar, de buscar soluciones, de asumir su responsabilidad y trabajar para arreglar el desastre que había creado, se hundió en la depresión y la autocompasión. Pasaba días enteros en la cama, negándose a buscar trabajo, culpando a la economía, a la mala suerte, a todo menos a sí mismo. Isabel intentó ser comprensiva al principio. Intentó animarlo, sugerirle opciones, buscar juntos una salida. Pero Fernando estaba roto y no quería ser reparado. 3 semanas después del embargo, anunció que se iba. Necesito espacio para pensar, dijo. Esto es demasiado para mí. No puedo con la presión. Isabel lo miró con incredulidad. ¿Te vas? ¿Ahora? ¿Cuándo más te necesito? Cuando tus hijos más te necesitan. Lo siento, dijo Fernando, y esas 2 palabras fueron lo último que le dijo antes de marcharse. Se fue a casa de su hermano en Barcelona, dejando a Isabel sola para enfrentar las consecuencias de sus decisiones, sola para criar a 2 niños pequeños sin dinero, sin casa propia, sin apoyo. Isabel se quedó de pie en el centro del apartamento diminuto que habían alquilado con el poco dinero que le quedaba, mirando las cajas sin desempacar, escuchando a sus hijos llorar en la única habitación que compartían ahora. Tenía 34 años y sentía que su vida había terminado antes de comenzar realmente. Había sido ama de casa durante 8 años. No tenía currículum reciente, no tenía experiencia laboral relevante, no tenía ahorros, no tenía red de seguridad. Esa noche, después de acostar a los niños y prometerles que todo iba a estar bien aunque no supiera cómo, Isabel se sentó sola en la mesa de la cocina. Era una mesa barata de IKEA que habían comprado de segunda mano, con manchas y rayones de los dueños anteriores. En esa mesa había una sola silla porque no habían podido permitirse más. Y en esa silla, Isabel tomó una decisión que cambiaría absolutamente todo. No iba a ser víctima. No iba a esperar que alguien la rescatara. No iba a aceptar la pobreza como su nuevo destino permanente. Iba a pelear. Y si tenía que empezar desde cero, entonces empezaría desde esa mesa de cocina y construiría algo que nadie pudiera quitarle jamás. Isabel pasó esa primera noche sin dormir, con su portátil viejo abierto sobre la mesa de la cocina, investigando frenéticamente cualquier oportunidad de negocio que no requiriera capital inicial. Buscó trabajos tradicionales primero, cajera de supermercado, limpiadora, camarera. Pero las matemáticas no funcionaban. Con 2 niños pequeños, necesitaría pagar guardería o canguro, y esos costes se comerían casi todo su salario mínimo. Además, los horarios rígidos significarían menos tiempo con Lucas y Emma, que ya estaban traumatizados por perder su casa y ver a su padre marcharse. Tenía que ser algo que pudiera hacer desde casa, en horarios flexibles, que pudiera crecer con el tiempo. Pensó en sus habilidades. No tenía título universitario, había dejado la universidad en 2º año cuando se casó con Fernando. Pero tenía manos hábiles. Siempre le había gustado hacer cosas. Decoraciones para la casa, regalos personalizados para cumpleaños, arreglos florales para ocasiones especiales. Amigos y familiares siempre habían elogiado su trabajo, diciéndole que debería vender sus creaciones. Ella siempre había sonreído y respondido que era solo un hobby, que no necesitaba el dinero. Ahora necesitaba el dinero desesperadamente. A las 3 de la mañana, Isabel había tomado una decisión. Crearía productos artesanales y los vendería por internet. Velas aromáticas personalizadas, jabones naturales, decoraciones para el hogar. Cosas bonitas que la gente compraba para sí misma o como regalos. El mercado estaba saturado, sí, pero Isabel había notado un nicho. Productos de lujo a precios medios, algo entre lo barato de producción masiva y lo prohibitivamente caro de las boutiques exclusivas. El problema era el capital inicial.
Necesitaba materiales: cera, aceites esenciales, moldes, envases, etiquetas. Hizo cálculos en una libreta arrugada. Con 100 euros podría empezar. Pero no tenía 100 euros. Tenía 43 euros en su monedero y otros 70 en la cuenta bancaria que tenía que durar hasta que consiguiera algún ingreso. Las facturas de electricidad y agua estaban por llegar. El alquiler del apartamento vencía en 3 semanas. Isabel miró alrededor del apartamento diminuto. ¿Qué podía vender? Sus joyas ya se habían ido para pagar el depósito del apartamento. La ropa de marca había sido vendida en aplicaciones de segunda mano. Los juguetes caros de los niños habían ido al mercadillo. Entonces sus ojos cayeron sobre su anillo de bodas. Era de oro blanco con pequeños diamantes. Había pertenecido a la abuela de Fernando. Valía probablemente unos 200 euros en una casa de empeño. Se lo quitó del dedo por primera vez en 8 años. Lo sostuvo bajo la luz de la cocina, viendo cómo brillaba. Había sido símbolo de amor, de compromiso, de un futuro juntos que nunca llegó. Ahora era solo metal y piedras que podían convertirse en cera y aceites esenciales. En posibilidades. En un futuro diferente. A la mañana siguiente, después de llevar a los niños al colegio público cercano, Isabel fue a la casa de empeños del centro. El hombre detrás del mostrador le ofreció 150 euros. Ella negoció hasta 180. Salió de ahí con el dinero en efectivo y un sentimiento extraño de liberación. El anillo representaba su pasado. El dinero en su mano representaba su futuro. Gastó el día comprando materiales en mayoristas, comparando precios, estirando cada euro. Compró cera de soja, aceites esenciales de lavanda y vainilla, moldes básicos de vidrio, mechas, etiquetas en blanco que podía imprimir en casa. Para los jabones, base de glicerina, colorantes naturales, moldes de silicona. También invirtió 30 euros en crear una cuenta de vendedor en una plataforma de comercio electrónico y en registrar un nombre de dominio, Navarro Artesanía Premium. Los primeros días fueron brutalmente difíciles. Isabel trabajaba desde que acostaba a los niños a las 9 de la noche hasta las 2 o 3 de la mañana. Derretía cera en ollas viejas, mezclaba fragancias experimentando con proporciones, vertía las velas en moldes caseros, dejaba que se enfriaran mientras preparaba jabones en el fregadero de la cocina. El apartamento diminuto se llenó de olores intensos. Los vecinos se quejaron. Isabel les regaló velas y jabones y las quejas se convirtieron en pedidos. Tomó fotografías de sus productos con su teléfono móvil, editándolas con aplicaciones gratuitas hasta que se veían profesionales. Escribió descripciones detalladas, enfatizando la calidad artesanal, los ingredientes naturales, el amor puesto en cada pieza. Fijó precios que eran competitivos pero no baratos, posicionándose deliberadamente como premium sin ser inalcanzable. Publicó sus primeros 20 productos en la plataforma de venta. Y esperó. Pasaron 2 días sin ninguna venta. Isabel revisaba su teléfono obsesivamente, recargando la página cada pocos minutos, sintiendo crecer el pánico. Había invertido casi todo su dinero en esto. Si no funcionaba, no tendría para comer la próxima semana. El tercer día, a las 11 de la mañana, mientras preparaba bocadillos para los niños, sonó una notificación. Primera venta, un set de 3 velas aromáticas por 25 euros. Isabel gritó tan fuerte que asustó a Lucas y Emma, que corrieron a la cocina pensando que algo terrible había pasado. Pero cuando la vieron llorando de alegría, abrazando su teléfono contra el pecho, entendieron que era algo bueno. Mamá vendió algo, les explicó, arrodillándose para abrazarlos. Mamá hizo algo bonito y alguien lo quiere comprar. Esto significa que vamos a estar bien. Esa noche, después de acostar a los niños, Isabel embaló cuidadosamente el pedido. Envolvió cada vela en papel de seda, añadió una nota de agradecimiento escrita a mano, metió todo en una caja de cartón reciclada que había decorado con un sello que decía Navarro Artesanía Premium, hecho con amor en Cádiz. Llevó el paquete a correos a primera hora del día siguiente, sintiéndose ridículamente orgullosa de ese pequeño bulto que contenía su primer paso hacia la independencia. Las ventas llegaron lentamente al principio. 1 aquí, 2 allá. Isabel reinvertía cada euro ganado en más materiales, en mejores envases, en pequeños anuncios en redes sociales. Aprendió fotografía de producto viendo tutoriales en YouTube hasta las tantas de la madrugada. Aprendió sobre SEO,
sobre marketing digital, sobre cómo escribir descripciones que vendían. Aprendió sobre márgenes de beneficio, sobre gestión de inventario, sobre servicio al cliente. Trabajaba 18 horas al día. Dormía 4 horas si tenía suerte. Vivía de café y de la adrenalina pura de ver crecer su pequeño negocio centavo a centavo. Los niños la veían menos, pero cuando estaban juntos, Isabel estaba presente completamente, dándoles toda su atención y su amor. Les explicaba qué estaba haciendo, porque era importante, cómo estaba construyendo algo para ellos. 2 meses después de su primera venta, Isabel había vendido 120 productos y había ganado 2.000 euros de beneficio neto. No era mucho, pero era suficiente para pagar el alquiler, las facturas básicas y comida. Por primera vez desde que Fernando se marchó, Isabel respiró sin sentir el peso del pánico económico aplastándole el pecho. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera los clientes satisfechos que dejaban reseñas brillantes, era que Isabel tenía un plan mucho más ambicioso que simplemente sobrevivir. Al tercer mes de operación, Isabel se dio cuenta de algo crucial: estaba trabajando al máximo de su capacidad física. No podía producir más velas y jabones porque literalmente no había más horas en el día. Si quería crecer, necesitaba cambiar el modelo de negocio. Necesitaba escalar. Una noche, mientras revisaba sus números en la mesa de la cocina que se había convertido en su oficina permanente, tuvo una idea. ¿Y si no fabricaba todos los productos ella misma? ¿Y si encontraba a otros artesanos locales que hicieran productos de calidad y los vendiera bajo su marca? Ella manejaría el marketing, las ventas, el servicio al cliente y el control de calidad. Ellos se enfocarían en crear. Era arriesgado. Significaba confiar en otras personas, perder parte del control, compartir beneficios. Pero también significaba poder ofrecer variedad, poder crecer sin límites físicos, poder construir algo más grande que ella sola. Isabel pasó semanas investigando artesanos en Andalucía. Visitó mercadillos locales los fines de semana, llevando a Lucas y Emma con ella, convirtiéndolo en aventuras familiares. Encontró a Carmen, una señora mayor que hacía cerámicas preciosas pero que no sabía cómo venderlas online. Encontró a Miguel, un joven carpintero que creaba tablas de cocina artesanales pero que vendía solo en ferias locales. Encontró a Rosa, que hacía textiles bordados increíbles pero que trabajaba desde su casa sin ninguna presencia digital. Les propuso un trato: ella vendería sus productos en su plataforma online, manejaría todo el marketing y la logística, y ellos recibirían el 60% del precio de venta. Isabel se quedaría con el 40% por sus servicios. Era un margen ajustado para ella, pero justo para los artesanos, y más importante aún, era escalable. Carmen, Miguel y Rosa aceptaron casi inmediatamente. Estaban desesperados por visibilidad, por acceso a clientes más allá de su círculo local. Isabel les enseñó sus estándares de calidad, sus requisitos de embalaje, sus plazos de entrega. Fue meticulosa, casi obsesiva, con los detalles. Cada producto que llevara el nombre Navarro Artesanía Premium tenía que ser impecable. El catálogo se expandió de 20 productos a 80 en un mes. Las ventas se triplicaron. Isabel contrató a una estudiante universitaria, Lucía, para ayudarla con el servicio al cliente y el procesamiento de pedidos 3 tardes a la semana. Pagaba 8 euros la hora, que apenas podía permitirse, pero era una inversión necesaria. No podía seguir haciendo todo sola. Los números mejoraban cada semana. En el 5.º mes, Isabel facturó 12.000 euros, con un beneficio neto de 4.000 después de pagar a los artesanos, los materiales, el envío y a Lucía. Era más de lo que Fernando había ganado en sus últimos meses antes de la quiebra. Esa realización le produjo a Isabel una mezcla de orgullo y amargura. Pero con el crecimiento llegaron nuevos desafíos. Los pedidos se acumulaban. Los clientes se quejaban de tiempos de espera largos. Algunos productos llegaban dañados porque el embalaje no era lo suficientemente robusto. Isabel pasaba horas cada día resolviendo problemas logísticos, mediando conflictos con artesanos que no cumplían plazos, negociando con empresas de mensajería que perdían paquetes. Una noche, exhausta después de lidiar con un cliente furioso cuyo pedido se había perdido en tránsito, Isabel rompió a llorar en la mesa de la cocina. Emma, que tenía 5 años ahora, la encontró así y le preguntó: ¿por qué lloras, mami? Es porque papá no está. Isabel limpió sus lágrimas y abrazó a su hija. No, cariño. Lloro porque estoy cansada.
Pero son lágrimas buenas también, porque estamos construyendo algo importante. Algún día entenderás. Emma la miró con esos ojos grandes y sabios que los niños tienen a veces. Ya entiendo, mami. Estás trabajando muy duro para que tengamos una casa mejor. Lucas y yo lo vemos. Estamos orgullosos de ti. Esas palabras le dieron a Isabel la fuerza para continuar. Sus hijos estaban viendo su ejemplo. Estaban aprendiendo que las crisis no te definen, sino cómo respondes a ellas. Estaban aprendiendo que el trabajo duro y la perseverancia importan más que la suerte o las circunstancias. Al 6.º mes, Isabel tomó otra decisión crucial. Necesitaba un espacio físico. La cocina del apartamento ya no era suficiente. Los productos se acumulaban en cada rincón, las cajas de envío ocupaban la sala de estar, el olor de las velas impregnaba todo. Además, necesitaba un lugar para reunirse con los artesanos, para supervisar la calidad, para almacenar inventario. Encontró un pequeño local comercial en las afueras de Cádiz. 50 metros cuadrados, nada lujoso, pero funcional. El alquiler era de 400 euros mensuales, una cantidad que la aterraba pero que sabía que necesitaba. Firmó el contrato con manos temblorosas, usando sus ahorros acumulados para pagar el depósito y el primer mes. El día que abrió oficialmente su primer espacio de trabajo, Isabel se quedó de pie en el centro del local vacío, mirando las paredes blancas, el suelo de cemento, las ventanas que daban a una calle transitada. Era pequeño, era modesto, pero era suyo. Nadie podía quitárselo porque lo había construido con su propio esfuerzo. Contrató a 2 personas más. Antonio, un jubilado que necesitaba ingresos extra y que se convirtió en su gerente de almacén, y Patricia, una madre soltera como ella que necesitaba un horario flexible y que resultó ser brillante en redes sociales. El equipo de Navarro Artesanía Premium ahora era de 4 personas, sin contar los 15 artesanos que trabajaban desde sus propios talleres. Las ventas siguieron creciendo. En el 8.º mes, Isabel facturó 25.000 euros. En el 9.º, 32.000. Los números eran increíbles, pero los márgenes seguían siendo ajustados. Isabel reinvertía casi todo en el negocio, más inventario, mejor embalaje, anuncios más grandes, un diseñador para mejorar la imagen de marca. Entonces llegó una oportunidad que lo cambiaría todo. Una compradora de una cadena de tiendas de decoración en Francia contactó a Isabel después de ver sus productos online. Quería hacer un pedido grande, 5.000 euros en productos variados para probar en sus tiendas. Si vendían bien, habría pedidos regulares mucho más grandes. Isabel casi rechazó la oferta. Era demasiado grande, demasiado rápido. ¿Cómo iba a producir esa cantidad? ¿Y si algo salía mal? ¿Y si la calidad no estaba a la altura? Pero entonces recordó algo que su abuela le había dicho cuando era niña: el miedo es el precio que pagas por no atreverte a soñar en grande. Aceptó el pedido. Y luego tuvo que averiguar cómo cumplirlo. Cumplir ese primer pedido internacional casi destruye a Isabel. Tuvo que coordinar a todos sus artesanos simultáneamente, exigiendo plazos más estrictos de lo habitual. Tuvo que aprender sobre exportación, sobre documentación aduanera, sobre seguros de envío internacional. Tuvo que invertir en embalaje más robusto para que los productos sobrevivieran el viaje a Francia. Y tuvo que hacerlo todo mientras seguía manejando los pedidos regulares de clientes españoles. Trabajó 20 horas diarias durante 3 semanas. Antonio y Patricia también doblaron sus horarios. Lucía, la estudiante, vino todos los días después de clase. Incluso algunos de los artesanos vinieron al local para ayudar con el embalaje y el control de calidad. Se había creado algo parecido a una familia laboral, todos unidos por el objetivo común de hacer que este pedido saliera perfecto. Hubo crisis. Miguel, el carpintero, se enfermó y no pudo terminar sus tablas de cocina a tiempo. Isabel tuvo que encontrar otro carpintero de emergencia. Rosa tuvo problemas con su máquina de coser y se retrasó con los textiles. Isabel le prestó dinero para la reparación sin pensarlo 2 veces. Carmen, la ceramista, rompió accidentalmente 20 piezas el día antes de la entrega. Isabel trabajó toda la noche con ella para hacer reposiciones de emergencia. Pero el pedido salió a tiempo. Los productos llegaron a Francia en perfectas condiciones. La compradora quedó tan impresionada con la calidad que hizo otro pedido inmediatamente, esta vez por 10.000 euros.
Y mencionó que conocía compradores en Bélgica y Alemania que estarían interesados. Esa noche, Isabel se permitió una pequeña celebración. Compró una pizza para ella y los niños, algo que no habían hecho en meses porque cada euro contaba. Lucas y Emma comieron con las manos, riendo, con salsa de tomate en las mejillas. Isabel los miró y sintió que por fin, después de casi un año de lucha constante, las cosas estaban cambiando de verdad. Pero el éxito trajo nuevos problemas. Con los pedidos internacionales, Isabel necesitaba profesionalizar todo. Necesitaba una página web propia, no solo una tienda en una plataforma externa. Necesitaba un sistema de gestión de inventario real. Necesitaba contratar más personal. Necesitaba registrar su empresa formalmente como sociedad limitada. Necesitaba un contador profesional para manejar los impuestos cada vez más complicados. Todo eso requería capital que no tenía. Isabel había reinvertido cada céntimo en el negocio, viviendo con lo mínimo. Así que tomó una decisión aterradora, fue a un banco a pedir un préstamo comercial. La reunión fue humillante al principio. El gerente del banco, un hombre de mediana edad con traje caro, revisó su solicitud con expresión escéptica. Dice aquí que hace un año estaba desempleada. Y antes de eso era ama de casa. No tiene historial crediticio empresarial. Su anterior dirección aparece en un proceso de embargo. Levantó la vista hacia Isabel. ¿Por qué debería el banco confiar en que puede manejar un préstamo de 30.000 euros? Isabel podría haberse sentido pequeña. Podría haber aceptado el juicio implícito en esa pregunta. Pero en su lugar, sacó su portátil y abrió sus hojas de cálculo. Porque en 11 meses, he construido un negocio que factura más de 30.000 euros mensuales con crecimiento del 20% cada mes. Porque tengo pedidos internacionales confirmados por 60.000 euros en los próximos 3 meses. Porque sé exactamente cómo voy a usar cada euro de ese préstamo y puedo mostrarle las proyecciones que demuestran que lo pagaré en 18 meses. Pasó la siguiente hora mostrándole números, contratos, proyecciones, testimonios de clientes, fotografías del crecimiento del negocio. El gerente del banco cambió gradualmente su expresión de escepticismo a interés genuino. Una semana después, Isabel recibió la llamada, préstamo aprobado. 30.000 euros a un interés razonable. Cuando colgó el teléfono, se quedó sentada en el local mirando al vacío, procesando lo que acababa de pasar. Un banco, una institución financiera formal, había confiado en ella. Había confiado en su visión, en su plan, en su capacidad de ejecutar. Con ese capital, Isabel transformó el negocio. Contrató a un desarrollador web para crear una plataforma de comercio electrónico profesional. Contrató a 3 personas más para el equipo. Un gerente de operaciones, una coordinadora de artesanos y un especialista en marketing digital. Invirtió en fotografía profesional para todos los productos. Registró la empresa formalmente como Navarro Artesanía Premium SL y se convirtió oficialmente en CEO. También tomó una decisión personal importante, se mudó a un apartamento más grande. No lujoso, pero espacioso. Un lugar donde los niños tenían sus propias habitaciones otra vez. Donde había un comedor real en lugar de comer sobre cajas en el suelo. El día de la mudanza, Lucas y Emma corrieron por las habitaciones vacías, gritando de alegría, sus voces haciendo eco en los espacios que pronto llenarían con vida. ¿Es nuestra de verdad, mami?, preguntó Emma, tocando las paredes como si no pudiera creer que fueran reales. Es nuestra, confirmó Isabel. Y nadie puede quitárnosla porque la pagamos con nuestro trabajo. Las exportaciones despegaron. Después de Francia vino Bélgica, luego Alemania, luego Italia. Isabel aprendió a navegar las complejidades del comercio internacional, tipos de cambio, impuestos de importación, diferencias culturales en preferencias de producto. Cada país tenía sus desafíos, pero también sus oportunidades. Expandió su red de artesanos a 50. Ya no era solo Andalucía, ahora trabajaba con artesanos de toda España. Ceramistas de Valencia, tejedores de Galicia, trabajadores del cuero de Castilla, sopladores de vidrio de Barcelona. Navarro Artesanía Premium se estaba convirtiendo en una plataforma nacional para artesanos que querían acceso a mercados internacionales pero no tenían los recursos o conocimientos para hacerlo solos. En el primer aniversario de su primera venta, Isabel organizó una pequeña celebración en el local. Invitó a todo su equipo, a los artesanos más cercanos, a los niños. Había pastel,
Había risas, había abrazos. Antonio, el gerente de almacén, dio un pequeño discurso sobre cómo Isabel había cambiado su vida, dándole propósito en su jubilación. Patricia lloró mientras agradecía a Isabel por darle un trabajo que le permitía ser madre y profesional al mismo tiempo. Pero fue Carmen, la ceramista mayor que había sido una de las primeras artesanas en unirse, quien dijo las palabras que más tocaron a Isabel. Hace un año, estaba pensando en cerrar mi taller después de 50 años. Pensaba que el mundo ya no quería cerámica hecha a mano, que había sido reemplazada por fábricas chinas. Pero tú me demostraste que todavía hay mercado, todavía hay personas que valoran el arte, todavía hay futuro para quienes creamos con nuestras manos. No solo salvaste tu vida, Isabel. Salvaste la mía también. Isabel durmió bien esa noche por primera vez en un año. Pero cuando despertó a la mañana siguiente, no se permitió descansar en sus laureles. Tenía planes más grandes todavía. El segundo año de operación de Navarro Artesanía Premium fue de consolidación y expansión explosiva. Isabel contrató a un director de operaciones con experiencia real en e-commerce para que manejara el día a día mientras ella se enfocaba en estrategia y crecimiento. Se llamaba David, tenía 40 años y había trabajado para empresas grandes antes de decidir que quería algo más significativo. Me cansé de vender cosas que no importan, le dijo David en su entrevista. Quiero ayudar a construir algo que realmente haga una diferencia para las personas. Tu misión, dar voz a artesanos tradicionales en la economía digital, eso me importa. Con David manejando operaciones, Isabel pudo dedicarse a las alianzas estratégicas. Contactó con hoteles de lujo en España para proporcionarles productos artesanales para sus habitaciones y tiendas de regalos. Negoció acuerdos con empresas de eventos para cajas de regalos corporativos. Estableció una línea de productos personalizados para bodas y celebraciones especiales. Cada nueva línea de negocio abría puertas a más clientes, más visibilidad, más crecimiento. Los números hablaban por sí mismos. En el mes 12, facturaron 120.000 euros. En el mes 15, 200.000. Isabel tuvo que mudarse otra vez, esta vez a un espacio comercial de 300 metros cuadrados con áreas separadas para almacén, oficinas, sala de reuniones y un pequeño showroom donde los clientes podían ver productos físicamente. El equipo creció a 20 empleados fijos más los 50 artesanos que trabajaban como contratistas independientes. Isabel implementó beneficios que pocas empresas pequeñas ofrecían: horarios flexibles, trabajo remoto cuando era posible, seguro médico privado, bonos por desempeño. Recordaba cómo era no tener nada, y estaba determinada a tratar a su equipo mejor de lo que el mundo la había tratado a ella. La prensa comenzó a notar. Un periódico local hizo un artículo sobre la empresaria que construyó un imperio desde su cocina. Una revista nacional de negocios la incluyó en su lista de 30 emprendedoras menores de 40 que están cambiando España. Isabel hizo entrevistas en radio, apareció en un programa de televisión matutino, dio una charla en una universidad sobre emprendimiento femenino. Cada aparición pública la hacía sentir extraña. Parte de ella todavía era la mujer que había vendido su anillo de bodas por 180 euros, que había llorado sola en una mesa de cocina sin saber cómo alimentaría a sus hijos la próxima semana. ¿Cómo había pasado de eso a ser llamada empresaria exitosa en apenas 2 años? Lucas y Emma estaban prosperando también. Ahora asistían a un buen colegio, no el privado caro de antes, pero uno público excelente en un barrio mejor. Tenían actividades extracurriculares. Lucas hacía fútbol, Emma tomaba clases de ballet. Isabel podía permitirse comprarles ropa nueva en lugar de segunda mano, podía llevarlos de vacaciones a la playa en verano, podía darles la estabilidad que se había roto cuando su padre destruyó todo. Pero había un vacío en sus vidas que Isabel no podía llenar. Los niños preguntaban por su padre ocasionalmente. ¿Dónde está papá? ¿Por qué no viene a visitarnos? Ya no nos quiere. Isabel no sabía qué responder. Fernando había desaparecido completamente. Llamaba tal vez una vez cada 2 o 3 meses. Conversaciones breves e incómodas donde preguntaba vagamente cómo estaban, pero nunca ofrecía ayuda económica ni pedía verlos. Isabel había intentado contactarlo varias veces en los primeros meses para arreglar la custodia y la manutención legalmente, pero Fernando era escurridizo. Había cambiado de número varias veces. Según su hermano, estaba buscándose a sí mismo, haciendo trabajos temporales, sin dirección ni propósito. Isabel eventualmente dejó de intentarlo.
Estaba demasiado ocupada construyendo su imperio para perseguir a un hombre que había elegido abandonar a su familia. Al inicio del tercer año, Navarro Artesanía Premium facturaba más de 300.000 euros mensuales. El beneficio neto después de gastos era suficiente para que Isabel se pagara un salario cómodo, mantuviera a su familia, reinvirtiera en el negocio y ahorrara para el futuro. Había pasado de tener 43 euros en su monedero a tener una cuenta de ahorros de 6 cifras. Pero Isabel no se volvió complaciente. Sabía que el éxito podía ser tan temporal como el fracaso. Así que seguía innovando. Lanzó una línea de productos sostenibles hechos completamente con materiales reciclados. Creó una fundación para enseñar habilidades artesanales a jóvenes en riesgo de exclusión social. Comenzó a explorar expandirse a América Latina, donde había un mercado enorme para productos artesanales españoles de calidad. Una tarde de noviembre, 3 años después de que su mundo se derrumbara, Isabel estaba en su oficina revisando propuestas de expansión cuando su asistente entró con expresión extraña. Isabel, hay alguien en recepción que pregunta por ti. Dice que es personal, no de negocios. ¿Quién es? La asistente vaciló. Dice que es tu marido. Bueno, tu ex marido. Fernando Navarro. El tiempo pareció detenerse. Isabel sintió una oleada de emociones contradictorias: ira, curiosidad, incredulidad, incluso un atisbo de dolor antiguo que pensaba que había superado. Después de 3 años de silencio, después de abandonarla cuando más lo necesitaba, después de dejarla criar a sus hijos sola mientras ella luchaba por sobrevivir, ahora aparecía. Isabel respiró profundo, componiendo su expresión en la máscara profesional que había perfeccionado en los últimos años. Dile que pase. Cuando Fernando entró en su oficina, Isabel casi no lo reconoció. El hombre que había sido su marido parecía haber envejecido 10 años. Estaba más delgado, con canas que no tenía antes, con ropa arrugada y zapatos gastados. Se quedó de pie torpemente en el umbral, mirando la oficina elegante, los diplomas y premios en las paredes, la vista de la ciudad por las ventanas amplias. Isabel, dijo, su voz apenas un susurro. No sabía que habías llegado tan lejos. Isabel se reclinó en su silla de cuero, mirándolo con expresión neutral. No iba a facilitarle esto. ¿Qué quieres, Fernando? Él se movió incómodo, sin poder mantener contacto visual. Escuché sobre tu empresa. Vi artículos. Quise contactarte antes, pero no sabía cómo. Y luego, bueno, necesitaba tiempo para estar listo para enfrentarte después de todo. 3 años, dijo Isabel, su voz fría. 3 años sin una llamada consistente, sin apoyo económico, sin preguntar realmente cómo están tus hijos. Y ahora apareces en mi oficina. Te pregunto de nuevo, ¿qué quieres? Fernando finalmente la miró directamente. Necesito trabajo. He estado intentando rehacer mi vida, pero nadie me contrata. Mi historial con la quiebra de la empresa familiar me persigue. He hecho trabajos temporales, pero nada estable. Y pensé que tal vez tú. Isabel sintió una risa amarga subiendo por su garganta, pero la contuvo. La ironía era demasiado perfecta. El hombre que la había dejado en la ruina, que había huido en lugar de luchar, ahora venía a pedirle trabajo a la empresa que ella había construido de las cenizas que él había dejado. ¿Quieres que te dé trabajo?, preguntó Isabel, su tono deliberadamente neutro. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, dijo Fernando rápidamente. Sé que te fallé, que les fallé a los niños. Pero estoy desesperado, Isabel. No tengo a dónde más ir. Isabel estudió a Fernando durante un largo momento, procesando la situación surrealista. Parte de ella quería echarlo de su oficina, decirle que experimentara aunque fuera una fracción del miedo y la desesperación que ella había sentido cuando él la abandonó. Otra parte, la parte que todavía recordaba haber amado a este hombre una vez, sentía una pizca de compasión por cuán caído estaba. Pero la empresaria en ella, la mujer que había aprendido a tomar decisiones basadas en lógica más que en emoción, veía una oportunidad diferente. Una oportunidad de cerrar un círculo, de demostrar algo, no solo a Fernando sino a sí misma. ¿Qué experiencia tienes?, preguntó finalmente. Fernando pareció sorprendido de que la conversación continuara. Bueno, dirigí la empresa de mi padre durante años antes de quebrarla, terminó Isabel. Esa no es exactamente una referencia impresionante.
¿Qué más? He estado haciendo entregas los últimos meses. Conduzco furgonetas, reparto paquetes. No es glamoroso, pero soy puntual, responsable. Isabel asintió lentamente. Necesito conductores. Estamos expandiendo nuestras entregas locales para mantener mejor control de calidad y servicio al cliente. El salario es de 1.400 euros mensuales para empezar, con posibilidad de aumento basado en desempeño. Horario fijo, beneficios básicos. ¿Te interesa? Fernando pareció aturdido. ¿Me estás ofreciendo trabajo? Así, sin más. Con condiciones, aclaró Isabel, su tono volviéndose más duro. Primera, esto es estrictamente profesional. Eres un empleado más. No recibes tratamiento especial por ser el padre de mis hijos. Segunda, si quieres reconstruir una relación con Lucas y Emma, eso es separado del trabajo y en mis términos. Tercera, cualquier drama personal o intento de aprovechar tu posición aquí, y estás despedido inmediatamente. Entendido. Entendido, dijo Fernando rápidamente. Isabel, gracias. No sé qué decir. Después de cómo te traté. No digas nada, lo interrumpió Isabel. Demuéstramelo trabajando. Empieza el lunes. Habla con Patricia en recepción para los papeles. Y Fernando. Esperó hasta que él la mirara directamente. Hoy tú dependes de mi visión para llevar esas cajas al exterior. Espero que entiendas la ironía y que te motive a ser mejor de lo que fuiste. Después de que Fernando se fue, Isabel se quedó sola en su oficina durante largo rato. Llamó a su asistente y le pidió que no la molestaran durante media hora. Necesitaba procesar lo que acababa de pasar. Se preguntó si había tomado la decisión correcta. Contratar a Fernando era arriesgado emocionalmente. Verlo regularmente, tenerlo en su empresa, explicarles a los niños que su padre estaba de vuelta pero en una capacidad completamente diferente. Todo eso sería complicado. Pero también había algo poético en ello. Isabel recordaba la mujer que había sido 3 años atrás, asustada, desesperada, sintiéndose pequeña e impotente. Ahora era ella quien tenía el poder, ella quien tomaba las decisiones, ella quien podía dar o negar oportunidades. El mundo había girado completamente. Esa noche, después de acostar a Lucas y Emma, Isabel se sentó en el balcón de su apartamento con una copa de vino. Miraba las luces de Cádiz extendidas debajo de ella, pensando en el viaje que había hecho. De la mesa de cocina en ese apartamento diminuto a una empresa que empleaba a docenas de personas y facturaba millones. De vender su anillo de bodas por 180 euros a tener cuentas bancarias saludables y seguridad financiera. Pero lo que más le importaba no eran los números o el éxito material. Era saber que había demostrado algo fundamental, que ella era capaz. Que no necesitaba que nadie la rescatara. Que podía caer y levantarse más fuerte. Que podía crear algo significativo con sus propias manos y su propia mente. Fernando comenzó a trabajar el lunes como había acordado. Isabel le asignó una furgoneta con el logo de Navarro Artesanía Premium en los lados y una ruta de entregas locales. Lo trató exactamente como a cualquier otro empleado, con profesionalismo pero sin favoritismos. Fernando hizo su trabajo silenciosamente, llegando temprano, completando sus rutas eficientemente, sin quejas. Pasaron semanas antes de que Isabel permitiera que Fernando viera a los niños. Cuando finalmente organizó una reunión supervisada un sábado por la tarde en un parque, Lucas y Emma estuvieron tímidos al principio. Hacía 3 años que no veían a su padre. Para Emma, era difícil incluso recordar cómo era. Isabel observó desde un banco cercano mientras Fernando intentaba torpemente reconectar con sus hijos. Le compró helados, intentó jugar al fútbol con Lucas, empujó a Emma en los columpios. Era doloroso ver cuán extraños eran el uno con el otro, cuánto se había perdido. Pero también había algo esperanzador en ver a Fernando intentar, aunque fuera tardíamente, ser un padre. ¿Papá va a vivir con nosotros otra vez?, preguntó Emma esa noche mientras Isabel la metía en la cama. No, cariño, respondió Isabel gentilmente. Papá y yo no estamos juntos como antes. Pero él quiere pasar tiempo con ustedes, ser parte de sus vidas otra vez. ¿Les gustaría eso? Lucas, que había estado escuchando desde su cama en la habitación contigua, entró. A sus 9 años, era ya más maduro de lo que debería ser.
Él te lastimó, ¿verdad? Por eso se fue. Isabel eligió sus palabras cuidadosamente. Papá cometió errores que nos afectaron a todos. Pero la gente puede cambiar, puede crecer. Merece una oportunidad de intentarlo. Pero ustedes no tienen que perdonarlo inmediatamente. Esos sentimientos son complicados y está bien tomarles tiempo. ¿Tú lo perdonaste?, preguntó Lucas. Isabel pensó en esa pregunta. ¿Había perdonado a Fernando? No estaba segura de que el perdón fuera la palabra correcta. Había dejado ir la ira, sí. Había dejado de necesitar su arrepentimiento para seguir adelante. Pero el perdón verdadero, el tipo que restaura la confianza y la intimidad, eso no existía. Tal vez nunca existiría. Estoy haciendo las paces con el pasado, dijo finalmente. Y eso es suficiente por ahora. Los meses siguientes establecieron una nueva normalidad. Fernando trabajaba para la empresa, visitaba a los niños cada 2 fines de semana, pagaba manutención de su salario. No había drama, no había grandes reconciliaciones emocionales, solo una coexistencia funcional. Isabel descubrió que podía verlo sin sentir mucho de nada, ni amor, ni odio, ni amargura. Era simplemente alguien que había sido parte de su pasado y que ahora tenía un papel menor en su presente. La empresa seguía creciendo. Isabel expandió a Portugal, luego a Reino Unido. Abrió una segunda ubicación física en Madrid. Lanzó una aplicación móvil. Navarro Artesanía Premium se estaba convirtiendo en un nombre reconocible en el sector de productos artesanales de lujo. Pero el momento que realmente definió todo vino en una cálida tarde de primavera del tercer año. Isabel estaba en su oficina cuando recibió una llamada de una productora de televisión nacional. Querían hacer un documental sobre su historia para una serie llamada Emprendedoras que transformaron España. Sería un episodio de 1 hora, con entrevistas, filmación en la empresa, seguimiento de su día a día, conversaciones con empleados y artesanos. Al principio, Isabel quiso rechazar. La exposición pública la ponía incómoda. Su historia era personal, llena de momentos dolorosos que no estaba segura de querer compartir con millones de espectadores. Pero David, su director de operaciones, la convenció. Piensa en todas las mujeres que están donde tú estabas hace 3 años, le dijo. Solas, asustadas, sin saber cómo salir del agujero. Tu historia podría inspirarlas. Podría mostrarles que es posible. No se trata de presumir tu éxito, se trata de dar esperanza. Isabel aceptó con la condición de que pudiera tener control editorial sobre cómo se contaba su historia. No quería dramatización falsa ni victimización. Quería honestidad, los fracasos junto con los éxitos, el miedo junto con la valentía, la realidad completa y complicada. La filmación duró 3 semanas. Las cámaras siguieron a Isabel por todas partes, en reuniones con artesanos, negociando con compradores internacionales, revisando productos en el almacén, trabajando hasta tarde en diseños de nuevas líneas. También filmaron momentos personales. Isabel ayudando a Emma con la tarea, llevando a Lucas a fútbol, cocinando la cena en la cocina que ya no era también su oficina. La parte más difícil fue la entrevista en profundidad donde Isabel tuvo que hablar sobre la quiebra, sobre el abandono de Fernando, sobre las noches llorando sola sin saber cómo alimentaría a sus hijos al día siguiente. Hablar sobre eso en cámara, sabiendo que millones de personas lo verían, requirió un tipo diferente de valentía que construir una empresa. ¿Hubo momentos en los que quisiste rendirte?, preguntó la entrevistadora. Isabel pensó cuidadosamente antes de responder. Todos los días durante los primeros 6 meses. Cada mañana me despertaba y tenía que convencerme a mí misma de que valía la pena seguir intentando. Pero luego miraba a mis hijos y sabía que no tenía opción. No era valentía, era necesidad. Y a veces la necesidad es suficiente para mantenerte en movimiento hasta que encuentras la valentía real. El documental se emitió un martes por la noche en horario estelar. Isabel lo vio en casa con Lucas y Emma, nerviosa por cómo se habría editado, por cómo se vería su vida en pantalla. Cuando apareció la escena de ella trabajando en la mesa de la cocina del viejo apartamento, recreada para la filmación, Emma tomó su mano. Esa mesa parecía tan pequeña, susurró Emma, ¿de verdad construiste todo esto desde ahí? Cada gran cosa comienza pequeña, respondió Isabel. Lo importante no es dónde empiezas, sino que empieces. La respuesta al documental fue abrumadora.
La página web de la empresa se saturó con el tráfico. Las redes sociales explotaron con mensajes de mujeres compartiendo sus propias historias de resiliencia. Isabel recibió miles de correos electrónicos de madres solteras, de esposas abandonadas, de mujeres que habían perdido todo y que veían en su historia una prueba de que podían reconstruirse. Pero el mensaje que más la impactó vino de una fuente inesperada, la madre de Fernando. Dolores Navarro había sido una suegra distante durante el matrimonio de Isabel, siempre más leal a su hijo que justa con su nuera. Después de la quiebra y el abandono de Fernando, había cortado contacto completamente con Isabel y los niños, como si el fracaso de su hijo fuera culpa de ella. Ahora, 3 años después, Dolores escribió una carta a mano que llegó a la oficina de Isabel. La carta decía: «Querida Isabel, vi el documental. Lloré durante toda la hora. No por tristeza sino por vergüenza. Vergüenza de cómo te traté, de cómo te culpé, de cómo te di la espalda cuando más necesitabas apoyo familiar. Vergüenza de haber criado a un hijo que huyó de sus responsabilidades en lugar de enfrentarlas. Pero también lloré de orgullo. Orgullo por la mujer que te convertiste, por la madre que siempre fuiste, por el ejemplo que estás dando a mis nietos. No espero tu perdón, no lo merezco. Solo quería que supieras que estaba equivocada sobre ti en todo sentido posible. Eres más fuerte de lo que yo nunca fui. Con respeto y arrepentimiento, Dolores». Isabel leyó la carta varias veces, sintiendo emociones complejas. No había esperado esto. No había esperado que el documental abriera puertas al pasado que pensaba que estaban cerradas permanentemente. Decidió no responder inmediatamente. Necesitaba tiempo para procesar, para decidir qué tipo de relación, si alguna, quería tener con la familia de Fernando. El impacto comercial del documental fue enorme. Las ventas se triplicaron en 2 semanas. Grandes almacenes querían llevar productos de Navarro a artesanía premium. Surgieron ofertas de inversión de fondos de capital privado interesados en ayudar a expandir internacionalmente. Isabel de repente tenía opciones que nunca había imaginado. Una de esas opciones vino en forma de una oferta de adquisición. Una corporación internacional de productos de lujo quería comprar Navarro Artesanía Premium por 8 millones de euros. Isabel podría quedarse como CEO con un generoso paquete salarial, o podría vender completamente y retirarse con riqueza que garantizaría el futuro de sus hijos para siempre. David la instó a considerarlo seriamente. 8 millones, Isabel. Después de todo lo que pasaste, mereces seguridad financiera de por vida. Podrías pagar la universidad de los niños, comprar la casa de tus sueños, nunca preocuparte por dinero otra vez. Pero Isabel no podía imaginarse vendiendo. Esta empresa no era solo un negocio para ella. Era su identidad reconstruida, su prueba de que podía ser más que lo que las circunstancias trataron de hacerla. Era el legado que estaba construyendo para Lucas y Emma, no solo riqueza sino el ejemplo de lo que significaba no rendirse jamás. No está en venta, le dijo a los representantes de la corporación en una reunión formal. Construí esto desde cero cuando no tenía nada. No lo vendo por 8 millones ni por 80. Tiene un valor que no se puede medir en dinero. La decisión sorprendió a muchos. Los medios de negocios escribieron artículos cuestionando si había rechazado una fortuna por orgullo. Algunos la llamaron tonta. Otros la llamaron admirablemente principista. Isabel no se preocupó por las opiniones. Sabía lo que esta empresa significaba y no iba a traicionar eso. En cambio, tomó parte del capital generado por el aumento en ventas post-documental y lo reinvirtió en expandir la misión social de la empresa. Creó un programa de mentoría donde mujeres emprendedoras podían recibir asesoría gratuita. Estableció un fondo de microcréditos sin intereses para artesanos que necesitaban comprar equipos o materiales. Convirtió a Navarro Artesanía Premium en más que una empresa comercial, la convirtió en una plataforma para levantar a otros como ella había sido levantada por su propia determinación. Fernando observaba todo esto desde su posición como conductor de reparto. Veía llegar los pedidos cada vez más grandes, veía la expansión del almacén, veía a Isabel en las noticias, en revistas, siendo reconocida como una de las empresarias más innovadoras de España. Un día, mientras cargaba cajas en su furgoneta, uno de los empleados más nuevos le preguntó casualmente: «¿Tú conoces a la jefa desde hace tiempo?» «La conozco hace 11 años», respondió Fernando con una sonrisa triste. «Pero recién ahora estoy empezando a conocerla de verdad».
El cuarto año trajo cambios inesperados y crecimiento en direcciones que Isabel nunca había anticipado. Una cadena de hoteles boutique en Japón contactó con la empresa queriendo una línea exclusiva de productos españoles para sus propiedades. Era el mercado asiático, enorme y completamente nuevo. Isabel tuvo que aprender sobre preferencias culturales japonesas, sobre estética minimalista, sobre la importancia de la presentación ceremonial en la cultura de regalos. Viajó a Tokio con David para reuniones. Era la primera vez que Isabel salía de Europa. El viaje de 16 horas le dio tiempo para reflexionar sobre cuán lejos había llegado. Hace 4 años estaba vendiendo su anillo de bodas por 180 euros. Ahora volaba en clase business a negociar contratos de 6 cifras con ejecutivos japoneses. Las negociaciones fueron intensas. Los japoneses eran meticulosos con cada detalle, cada especificación de producto, cada término contractual. Pero Isabel había aprendido a negociar durante los últimos años. Ya no era la ama de casa insegura que había sido. Era una CEO que conocía el valor de sus productos y no aceptaba menos. Cerró el trato, una línea exclusiva para 30 hoteles en Japón, con pedidos garantizados por 3 años. El contrato solo valía 2 millones de euros. Isabel firmó con mano firme, pensando en cómo esa cifra habría solucionado todos sus problemas hace 4 años. Ahora era simplemente otra piedra en el edificio que estaba construyendo. De regreso en España, Isabel se enfrentó a un desafío diferente. Lucas estaba teniendo problemas en el colegio. Su maestra llamó para una reunión urgente. Lucas, que siempre había sido un niño tranquilo, estaba peleando con compañeros, no completaba su tarea, parecía distraído y enojado. En la reunión, cuando la maestra presionó sobre qué podría estar causando el comportamiento de Lucas, él finalmente explotó. Todos hablan de mi mamá. Todo el tiempo. ¿Es tu mamá la de la tele? ¿Es verdad que tu papá los abandonó? ¿Es verdad que eran pobres? Estoy harto. Solo quiero ser normal. Isabel sintió que su corazón se rompía. Había estado tan enfocada en construir el negocio, en ser exitosa, en demostrarles a sus hijos que podían superar cualquier cosa, que no había considerado cómo la fama pública podría afectarlos negativamente. Lucas solo tenía 10 años. Quería ser un niño normal con una familia normal, no el hijo de la empresaria inspiradora. Esa noche, Isabel tuvo una conversación larga y honesta con ambos niños. Sé que mi trabajo y la atención que ha traído ha hecho las cosas difíciles para ustedes. Y lo siento. Pero necesito que entiendan por qué hago esto. No es solo por dinero o por fama. Es para demostrarnos, a nosotros 3, que cuando la vida nos derriba, nos levantamos más fuertes. ¿Pero tenías que contarle a todo el mundo?, preguntó Lucas, con lágrimas en sus ojos. ¿Tenían que saber sobre papá, sobre cuando éramos pobres, sobre todo? Isabel pensó cuidadosamente su respuesta. Tienes razón. Esa fue mi elección y afectó sus vidas sin preguntarles. Pero créeme cuando digo que lo hice porque pensé que podía ayudar a otras personas. Hay niños como ustedes en todo el país, con padres que están luchando, que se sienten solos y asustados. Quería que supieran que hay esperanza. Emma, con sus 8 años, tomó la mano de su hermano. Los niños en mi clase piensan que mamá es increíble. Dicen que sus mamás no podrían hacer lo que ella hizo. Me hace sentir orgullosa. Es fácil para ti, respondió Lucas. Eres pequeña. No recuerdas cuando era realmente malo. Tienes razón, admitió Emma, pero tampoco recuerdo tener miedo. Porque mamá nunca nos dejó sentir miedo. Isabel vio a sus 2 hijos, tan diferentes en cómo procesaban su experiencia compartida. Lucas llevaba las cicatrices más visiblemente, recordaba más, luchaba más con el cambio de su vida. Emma había sido protegida por su juventud, pero también por la determinación de Isabel de mantener cierta normalidad sin importar qué. Tomó una decisión esa noche. Rechazaría cualquier otra oportunidad de medios que involucrara a los niños. Su historia podía ser pública, pero la infancia de Lucas y Emma sería privada. También comenzó a trabajar menos horas, delegando más a David y su equipo, asegurándose de estar presente para cenas familiares, para ayuda con tarea, para las pequeñas cosas cotidianas que importaban más que cualquier contrato comercial. Fernando, quien ahora veía a los niños regularmente, notó el cambio. Una tarde, cuando vino a recoger a Lucas para llevarlo a un partido de fútbol,
comentó, gracias por permitirme ser parte de sus vidas otra vez. Sé que no lo merezco. Isabel lo miró, viendo ya no al hombre que la había abandonado sino simplemente al padre de sus hijos. No se trata de merecer. Se trata de que ellos necesitan a su padre. No el padre que fuiste hace 4 años. El padre que estás tratando de ser ahora. Nunca te agradeceré lo suficiente por darme esta oportunidad, dijo Fernando en voz baja. Por contratarme cuando nadie más lo haría. Por no envenenar a los niños contra mí cuando tenías todo el derecho de hacerlo. Lo hice por ellos, no por ti, respondió Isabel honestamente. Pero también lo hice por mí. Porque guardar rencor es como beber veneno y esperar que la otra persona muera. Ya no tengo espacio en mi vida para eso. La relación entre Isabel y Fernando nunca sería lo que fue. Ese matrimonio había muerto hace años. Pero habían encontrado una forma de coexistir civilizadamente por el bien de Lucas y Emma. Fernando trabajaba duro en su rol como conductor, nunca se quejaba, nunca causaba problemas. Y gradualmente, muy gradualmente, estaba reconstruyendo una relación con sus hijos. A finales del 4º año, Navarro Artesanía Premium empleaba a 80 personas directamente y trabajaba con más de 100 artesanos en toda España. Facturaba 8 millones de euros anuales. Isabel había pagado completamente su préstamo del banco. Tenía ahorros significativos, inversiones diversificadas, seguridad financiera que había parecido imposible hace solo 4 años. Pero más importante que los números, Isabel tenía algo más valioso: paz. Paz con su pasado, con las decisiones que había tomado, con la mujer que se había convertido. Ya no estaba demostrándole nada a nadie, ni siquiera a sí misma. Simplemente estaba viviendo, construyendo, creciendo. Una tarde, mientras trabajaba en su oficina, recibió un email que la hizo detenerse. Era de una mujer llamada Marta de Bilbao. El email decía: querida Isabel, hace 3 años vi tu documental. En ese momento yo estaba donde tú estuviste. Acababa de perder mi trabajo, mi marido me había dejado con 2 niños pequeños, no sabía cómo iba a sobrevivir. Tu historia me dio el coraje para empezar mi propio negocio de catering desde casa. Hoy tengo 3 empleados y un restaurante pequeño. No soy millonaria como tú, pero soy independiente y feliz. Quería que supieras que salvaste mi vida al compartir la tuya. Gracias por tu valentía. Marta. Isabel leyó el email 3 veces, con lágrimas corriendo por su rostro. Esto era por lo que había compartido su historia. No por la fama o el reconocimiento, sino por esto: una mujer en Bilbao que encontró esperanza en las palabras de otra mujer que había estado exactamente donde ella estaba. Respondió el email personalmente, ofreciéndole a Marta mentoría gratuita si la necesitaba. Luego guardó el mensaje en una carpeta especial donde guardaba todos los emails similares que había recibido. Había cientos ahora, historias de mujeres que habían encontrado fuerza en su ejemplo. Esa noche, Isabel se durmió sintiendo que finalmente entendía el propósito de todo lo que había pasado. El dolor, la lucha, la reconstrucción, todo había servido para algo más grande que ella misma. El 5º aniversario de la primera venta de Isabel cayó en un viernes soleado de mayo. Había planeado una gran celebración en el almacén principal, comida para todo el equipo, discursos, reconocimientos a artesanos y empleados que habían estado desde el principio. Pero antes de la fiesta, había algo personal que necesitaba hacer. Condujo hasta el edificio donde había estado su primer apartamento diminuto, el que alquiló después de perder su casa. El edificio se veía igual: fachada descolorida, ventanas pequeñas, puerta de entrada que necesitaba pintura. Isabel subió las escaleras hasta el 3er piso y se quedó de pie frente a la puerta del apartamento donde había vivido sus meses más oscuros. Tocó la puerta. Una mujer joven abrió, se veía cansada, con un bebé en brazos y otro niño pequeño aferrándose a su pierna. Isabel reconoció esa expresión de agotamiento y desesperación apenas contenida. ¿Puedo ayudarla?, preguntó la mujer con cautela. Siento molestarla, dijo Isabel. Viví en este apartamento hace 5 años. Solo quería verlo otra vez, recordar. ¿Sería posible entrar solo un momento? La mujer vaciló, pero algo en la expresión de Isabel la convenció. Está bien, pase. Disculpe el desorden. Isabel entró en el espacio familiar. Era exactamente como lo recordaba, diminuto, con esa mancha de humedad en la esquina del techo, la ventana que no cerraba bien.
La mesa de cocina era diferente, pero estaba en el mismo lugar donde Isabel había puesto la suya. ¿Por qué quería volver?, preguntó la mujer, curiosa ahora. Isabel tocó la mesa de cocina con reverencia. En una mesa como esta, hace 5 años, construí un negocio con 43 euros en mi bolsillo y 2 niños que dependían de mí. Este apartamento fue mi fondo. El lugar donde pensé que mi vida había terminado, pero donde realmente comenzó. La mujer la miró con ojos muy abiertos. Espere, ¿es usted Isabel Navarro? ¿La de Navarro Artesanía Premium? Vi el documental. Isabel asintió. ¿Cómo está usted? ¿Está bien? Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas. Mi marido perdió su trabajo hace 6 meses. Estamos atrasados en el alquiler. No sé cómo vamos a pagar el próximo mes. Estoy intentando encontrar trabajo, pero con 2 niños pequeños es casi imposible. Isabel sabía exactamente cómo se sentía. Abrió su bolso y sacó una tarjeta de negocios. Llámeme el lunes. Tenemos posiciones de trabajo remoto en servicio al cliente que pueden hacerse en horarios flexibles. Y si eso no funciona para usted, puedo conectarla con recursos, con personas que pueden ayudar. No tiene que pasar por esto sola. La mujer tomó la tarjeta con manos temblorosas. ¿Por qué hace esto? Ni siquiera me conoce. Porque alguien tendría que haberlo hecho por mí, respondió Isabel simplemente. Y porque sé exactamente cómo se siente parada en esta cocina preguntándose cómo va a sobrevivir otro día. Salió del apartamento sintiéndose más ligera. El círculo se había cerrado. Había vuelto al lugar de su mayor oscuridad, no como víctima sino como sobreviviente, como alguien que podía tender una mano a otra mujer en la misma situación. La fiesta de aniversario esa tarde fue jubilosa. Todo el equipo estaba ahí, más de 100 personas incluyendo empleados, artesanos y sus familias. Isabel dio un discurso corto, agradeciendo a cada persona que había contribuido al éxito de la empresa. Cuando mencionó a Carmen, Miguel y Rosa, los 3 primeros artesanos que creyeron en su visión, les dio bonos especiales y el título de artesanos fundadores. David presentó un vídeo que el equipo había creado secretamente, clips de los últimos 5 años, momentos de crecimiento, testimonios de clientes, fotografías de productos en hogares alrededor del mundo. Terminaba con empleados y artesanos diciendo uno por uno: gracias, Isabel, por creer que era posible. Isabel lloró abiertamente. Estas personas, esta comunidad que había creado, eran su verdadero logro. Los números eran impresionantes, sí, pero las vidas cambiadas, las familias sostenidas, los sueños hechos posibles, eso era lo que realmente importaba. Lucas y Emma estaban ahí también, ahora con 11 y 9 años respectivamente. Habían madurado tanto en 5 años. Lucas había superado sus luchas en el colegio y ahora era un estudiante sólido con amigos cercanos. Emma era brillante y artística, ya mostrando señales de que podría seguir los pasos empresariales de su madre algún día. Incluso Fernando estaba ahí, de pie en el fondo con los otros empleados. En 5 años había probado ser un trabajador confiable. Había sido promovido a supervisor de logística, manejando un equipo de conductores. No se había vuelto rico ni exitoso por sí mismo, pero había encontrado estabilidad y dignidad en el trabajo honesto. Y más importante, había reconstruido una relación real con sus hijos. Ya no era el padre que había sido, pero era el padre que estaba tratando de ser. Después de los discursos y la comida, mientras la fiesta continuaba, Isabel se encontró un momento sola en su oficina. Miró por la ventana a la ciudad extendida debajo, pensando en el viaje imposible que había hecho. 5 años atrás, estaba rota, asustada, sin un centavo, sin esperanza. Hoy dirigía una empresa de 8 millones de euros, empleaba a más de 100 personas, exportaba a 12 países, era reconocida como una de las emprendedoras más exitosas de España. Pero lo más importante no era el éxito material. Era que había demostrado, a sí misma y a sus hijos, que las circunstancias no definen el destino. Que cuando la vida te derriba, tienes una elección: quedarte abajo o levantarte más fuerte. Que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de continuar a pesar de él. Isabel pensó en todas las mujeres que le habían escrito, compartiendo sus historias de resiliencia inspiradas por la suya. Pensó en la mujer en su viejo apartamento que ahora tenía una tarjeta de negocios en su bolsillo y una chispa de esperanza en sus ojos. Pensó en sus empleados,
muchos de ellos también con historias de lucha, que ahora tenían trabajos dignos y estabilidad. Su empresa no era solo un negocio. Era una prueba viviente de que la transformación era posible, que no importaba cuán profundo cayeras, siempre había un camino hacia arriba si estabas dispuesto a construirlo con tus propias manos. Alguien tocó la puerta de su oficina. Era Emma. Mami, todos te buscan para el brindis final. Isabel sonrió y tomó la mano de su hija. Vamos entonces. Tenemos mucho que celebrar. Mientras caminaba de regreso a la fiesta con Emma, Isabel se dio cuenta de algo profundo. Había dejado de correr del dolor de su pasado. Había dejado de intentar probar algo. Simplemente estaba viviendo su vida con propósito, construyendo su legado, siendo el ejemplo que sus hijos necesitaban. Y eso, pensó, era el verdadero éxito. No los millones en el banco, no el reconocimiento público, no la empresa próspera, sino la paz de saber que había tomado la peor situación imaginable y la había transformado en algo hermoso, no solo para ella sino para todos los que tocaba. La mesa de cocina donde todo comenzó estaba ahora en el showroom de la empresa, en un lugar de honor con una placa que decía, donde comenzaron los sueños imposibles, 2019. Era un recordatorio para todos, empleados y visitantes, de que las grandes cosas comienzan con pequeños pasos valientes. Isabel Navarro había perdido todo una vez. Pero en ese vacío, descubrió algo que nadie podía quitarle: su propia fuerza, su resiliencia inquebrantable, su capacidad de crear algo de la nada. Y esa fue la mayor riqueza de todas. La historia de Isabel Navarro nos enseña que el fracaso no es el final, sino a veces el comienzo de algo extraordinario. Nos muestra que cuando perdemos todo, descubrimos de qué estamos verdaderamente hechos. Y nos recuerda que el éxito más dulce es el que construimos con nuestras propias manos después de que el mundo nos diga que es imposible. Si esta historia te inspiró, no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias reales de personas que transformaron su dolor en poder. Dale like si crees que Isabel merece todo su éxito, y comparte en los comentarios, ¿qué construirías tú si no tuvieras miedo? Tu historia de superación podría inspirar a alguien más. Nunca subestimes el poder de empezar desde cero, porque a veces perder todo es el regalo que no sabías que necesitabas.